Bueno, bueno, jóvenes, hoy vamos a terminar con la parte de calor propiamente dicha para poder entrar ya de lleno a termodinámica. Por lo tanto, vamos a empezar con lo que me preguntó uno de ustedes la clase pasada, si íbamos a ver dilatación. Entonces, he sabido que si nosotros tenemos una barra de longitud L, que le vamos a llamar L0, a una determinada temperatura, si le entregamos calor, esta barra va a pasar a dilatarse, o sea, a aumentar su longitud. Un delta de L. Entonces, ese delta de L, lo que se alargó la barra, es igual a la longitud inicial, L sub 0, por el coeficiente de dilatación lineal, alfa, por el salto térmico. Es decir, yo empecé a una temperatura dada y termino a otra temperatura dada. Por lo tanto, lo mismo esto lo podría escribir como L final menos L inicial igual a L inicial por alfa por T final menos T inicial. Normalmente este alfa viene dado para un determinado valor de temperatura inicial. Y entonces a partir de allí, conociendo la temperatura final, podemos calcular cuánto se alargó la barra. Y bueno, conociendo el valor inicial, puedo calcular el valor final de toda la longitud de la barra. Eso si hablamos de dilatación lineal. Si yo aplico esto mismo dos veces en una superficie rectangular o cuadrada, entonces obtendré la dilatación de superficie. Bueno, es cuánto se dilata en una dimensión, cuánto se dilata en la otra, y se saca la variación de superficie. Eso no hay dificultad. En la que sí podría haber dificultad es en la dilatación volumétrica. La variación del volumen es igual a B sub 0 por el coeficiente de dilatación volumétrico, que es propio para cada sustancia, por el delta de T. O sea, tengo tablas tanto para el beta como para el alfa. Por lo tanto, de nuevo, desarrollado volumen final menos volumen inicial igual al volumen inicial por el beta, temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, este es un poquito más difícil de imaginárselo, pero cuando estábamos en la presencialidad, hay un aparato muy simple que usamos para demostrar dilatación volumétrica. Y consiste de un pedestal de este pedestal, un hilo normalmente fuerte, una esfera normalmente de acero o de hierro, y luego
Esto visto, esto que está dibujado así de perfil, visto de frente, vamos a poner así, porque se pata, que no crean que es una caja. Si yo lo rebato y lo miro de frente, es una corona circular. O sea, si este es el centro O, acá tengo un radio interior y acá tengo un radio exterior. Bien, inicialmente este orificio, la bola esta, la esfera de acero o de hierro, pasa por ese orificio sin ningún tipo de problema a temperatura ambiente. Si yo ahora la saco de allí y le entrego calor, lo que va a ocurrir es que esta bola se va a dilatar y ya no pasa más por el agujero. Esto sigue teniendo las mismas dimensiones. ¿Y por qué antes pasaba y ahora no? Y porque antes estaba a una temperatura suficientemente baja que el volumen que ocupaba le permitía pasar por el agujero. Ahora, cuando le doy calor, al entregarle calor se dilata volumétricamente y entonces ya no pasa más por el agujero. Una experiencia simple, pero bien contundente. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre esas dos fórmulas? Entre esta y esta, Sí. que esta es una variación lineal. En cambio, esta es una variación volumétrica de todo el volumen. Ah, entiendo. Una es lineal, como lo indica su nombre, en una sola dimensión. La otra es volumétrica, tridimensional, en las tres dimensiones. Y una vez que ¿Está claro? se dilata, no vuelve a su forma original, ¿verdad? Cuando baja la temperatura, sí, es un proceso reversible. O sea, sube la temperatura, se dilata, baja la temperatura, se contrae, que es lo opuesto a dilatarse. O sea, el proceso es reversible y depende de las temperaturas. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, profe. Bien. Profe, ¿cómo es la variación de la barra? Aumenta La su del... longitud. Aumenta su longitud en el pedacito que está en verde. Ese delta de L, ¿cómo lo calculo? Así. ¿Y qué significa eso? Que la longitud final menos la longitud inicial que tenía la primera temperatura inicial es igual a L sub 0 por el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la temperatura inicial. Sí, profe, era que quería comparar yo para notar variación, digamos, longitudinal de la barra y volumétrica de la esfera. Gracias. No, de nada. O sea, una es lineal, esta, y la otra es volumétrica, esta. Una es en una sola dimensión, la otra es en las tres dimensiones. Perfecto, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? En cualquier libro de física para estudiantes de ciencias universitarios, tienen las tablas de cuánto vale el alfa para distintos materiales y cuánto vale el beta para distintos materiales. Incluso, ¿qué le digo? Los líquidos y los gases también se dilatan. Los líquidos mucho menos que los gases, pero los gases se dilatan, ya lo vamos a ver ahora cuando entremos a termodinámica. Y los líquidos, vuelvo de nuevo al caso emblemático del agua, que es su comportamiento el que permite que la vida sea posible en nuestro planeta.
el agua tiene su mayor densidad a 4 grados centígrados, sobre cero. Por lo tanto, si yo lo caliento, se dilata. O sea, ocupa más volumen. Y si yo lo enfrío, también se dilata, ocupa más volumen. Por eso cuando ustedes se olvidan una botella de agua en el congelador y se solidifica, pasa de agua a hielo, estalla la botella. ¿Por qué estalla? Y porque el agua transformada en hielo ocupa más volumen que el agua líquida. O sea, esto tiene connotaciones en la vida real. O sea, no son cosas mágicas las que nosotros vemos que ocurren. Tienen explicación a la luz de la ciencia. ¿Se entiende lo que digo, jóvenes, o no? Sí. Perfecto, Bien. profe. Bien. Entonces, vamos a pasar a transmisión del calor. Ya en su momento, cuando hicimos un recorrido a vuelo de pájaro del programa, dijimos que el calor tiene 3 maneras de transmitirse. Por conducción, los sólidos. Por convección, los fluidos. Y por radiación, en el vacío. Repito, en los sólidos el calor se transmite por conducción. En los fluidos, líquidos y gases, se transmite por convección. Y en el vacío se transmite por radiación, que es la forma en la que nos llega el calor y la luz del sol. Ondas electromagnéticas. Bueno, vamos a ver cómo se entiende cada una de estas cosas. Transmisión del calor por conducción. Bueno, ahí tenemos una barra de sección transversal, un rectángulo. Esta es la sección transversal de esa barra. Por lo tanto, tiene una determinada superficie, o si les gusta más, una determinada área. De la misma forma, esto tiene una determinada longitud. Y entonces vamos a suponer que acá tengo la fuente caliente, es decir, la temperatura
más caliente. Y en esta otra cara tengo la temperatura del foco frío. Temperatura del foco caliente, temperatura del foco frío. Por lo tanto, T sub C es mayor que T sub F. Fenómeno. Esto quiere decir que se establece un flujo de calor así. O sea, el calor va del foco caliente al foco frío. ¿Y qué es lo que va en ese sentido? Q, calor. ¿Y qué requiere ese calor para ir de esta cara a la cara opuesta? Que transcurra ¿qué cosa? ¿Cuál es la variable independiente por excelencia en física? Tiempo. El tiempo, sí señor. Por lo tanto, el flujo de calor es como el flujo de agua o de gas. O sea, es de lo que se trate en la unidad de tiempo. En este caso, como se trata de calor, es calor en la unidad de tiempo. Y a ese flujo de calor, a ese Q sobre delta de T, pero ojo que este delta de T es delta de tiempo. O sea que si yo lo mido, esto va a estar en calorías sobre segundos, o sobre minutos, o sobre horas. ¿Se entiende? Bueno, a ese flujo de calor, los libros lo denotan, por eso voy a poner un equivalente, H. Entonces, el flujo de calor por conducción es igual al área transversal al flujo de calor, esta área, por la constante de transmisión del calor de la sustancia de que se trate, del que esté hecho este prisma, por el delta de temperatura, por el salto térmico, sobre la longitud de la barra. Entonces, fíjense, como H es Q sobre delta de T expresado en calorías sobre segundos, a través del equivalente mecánico del calor, que dice que una caloría es igual a 4,186 joules, yo puedo expresarlo en joule sobre segundo. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. Por favor, porque después me van a reclamar de que por qué los libros lo ponen en otras unidades que no son las que yo uso. Entonces dije que esto podía ser caloría segundo, caloría minuto, caloría hora. Fenómeno. Si yo las calorías las transformo en joule a través del equivalente mecánico del calor, entonces yo podría expresar a ese flujo de calor en joule sobre segundo. Y normalmente, ¿cómo le llamamos a esa unidad joule sobre segundo? Vamos, vamos, física ¿Un vatio? 1. Vatio. ¿Y qué cosa mido en vatio? ¿Qué magnitud física mido en vatios? La potencia. La potencia. Sí, señor. Entonces, hay libros que llaman a confusión en este sentido, porque si yo pongo esto en vatios, quiere decir que esto sería potencia. En vez de H, potencia, medido en vatios. Igual a A por K por delta de T sobre L. Y entonces ustedes dirían, pero no me dijo que era flujo de calor. Ahora me dice que es potencia. Bueno.
Lo que quiero es evitar esa confusión. Esto es siempre flujo de calor. Esto es siempre flujo de calor. Que el flujo de calor, que está expresado en calorías sobre segundo, sobre minuto, sobre hora, yo lo lleve al sistema MKS y a través del equivalente mecánico de calor lo puedo expresar en joules sobre segundos, que dimensionalmente es vatio, no quiere decir que eso sea una potencia, por más que tenga unidades de potencia. Porque son cosas distintas. Claro, sería como caudal, profe, el flujo de... Exactamente, es que requiere un movimiento de qué? En este caso de energía calorífica, de calor. Entonces, es como un flujo de lo que sea, de agua, de gas, de lo que usted quiera. Entonces, el flujo es la cantidad de lo que fuere, que pasa a través de una sección en la unidad de tiempo. Eso es el flujo. Si coincide con que en este caso es una energía, y obviamente que si es una energía la voy a poder medir en joule. Y si tengo joule acá y segundo acá, yo puedo decir, bueno, entonces esto es vatio. Sí, lo puede hacer porque dimensionalmente es así. Pero eso no significa que esto pase a ser una potencia y deje de ser un flujo de calor. ¿Se entendió? Cuidado porque hay muchos libros que van por este camino, ¿eh? Y después dicen, ¿qué pasó? Bueno, pasa que a través de la primera ley de la termo, no la pierdan de vista esa, delta de U igual a Q menos W. Este W lo mido en joule. Ajá, ahí está. Y este Q lo mido en calorías, pero a través del equivalente mecánico del calor, también a este calor lo puedo medir en joule. ¿Está claro? Miren que los líos de unidades después son problemas de examen. No quiero que me diga, usted no nos dijo nada al respecto. Ahí está explicado. El que no entienda, pida aclaración. Bueno, ¿todo bien? Profe, ¿qué significan las tres rayitas que puso al Equivalente. lado de Q? Equivalente. Gracias. Es muy parecido al signo igual. Yo puedo Profe, ¿qué decir que significa? 4 más 4 es igual a 8. Pero cuando hablo de magnitudes, físicas, las magnitudes físicas son equivalentes, es decir, ¿me explico? Entre nombres de magnitudes físicas voy a usar el equivalente. Entre números voy a usar el igual. Profe, ¿qué constante es acá? La K es la constante de propagación en calor en el material del que está hecho la barra. ¿En qué lo va a medir a ese K? Si yo hago un análisis dimensional, H, por ejemplo, en calorías por segundo. La equivalencia. A en metros cuadrados. K es lo que quiero saber en qué lo voy a medir. Delta de T en grados centígrados. Y L en metros. Fenómeno. Este cuadrado con este metro lo puedo simplificar. Y entonces acá adentro tendrá que haber calorías, Y segundos, pero también tiene que haber un metro para que se vaya con ese, y un grado centígrado para que se vaya con aquel. Entonces, ¿en qué voy a medir K? En calorías sobre segundos, metros, grados centígrados.
Si acá en vez de segundos pongo minutos, que es muy común que eso ocurra, calorías sobre minutos, entonces acá serán calorías, minutos, metros, grados centígrados. Eso va a depender de la tabla que use para sacar el valor de K. Si me dan un minuto, busco en la tabla. ¿Lo usas vos? No. Dani, Bueno, está difícil encontrarla en la tabla porque no figura en el índice como tabla. está bien, profe, no se preocupe, la googleamos cualquier cosa. Eso. Profe, ¿puede volver a explicar lo de las unidades que dijo que podría llegar a entrar en el parcial? Que después no íbamos a entender de dónde salían. Todo entra Por en el favor. parcial, ¿eh? No es que un pedazo sí, otro pedazo no, ¿eh? No, ya sé, pero en particular eso. Y las unidades usted tiene que ir haciendo el desarrollo en función de lo que tiene allí entre manos. ¿Qué tiene usted entre manos? Flujo de calor, la constante de propagación del calor en ese material, la variación de temperatura y la longitud inicial de la barra. ¿Está bien? Reparte las unidades como corresponde y ahí le sale el tema de la conducción. Conducción térmica. En kilocalorías sobre segundo metro grado centígrado. O si no, en joule sobre segundo metro grado centígrado. Para el aluminio, en kilocalorías sobre segundo metro grado centígrado, 4.19 por 10 a la menos 2. En joule sobre segundo metro grado centígrado, 20 por 10 a la 1, o sea, 200 joule sobre segundo metro grado centígrado. Bueno, y así el cobre, que es muy buen conductor del calor, 39 joules sobre segundo metro grado centígrado por 10 a la 1, o sea, 390. Bueno, y así sigue, el plomo, la plata, el acero, en gases, el aire, el hidrógeno, el oxígeno. ¿Está bien? Bueno, y quedaría una cosita que esto me lo voy a copiar del libro, ya que lo busqué y lo abrí en una página cercana. ¿Qué pasa si esta barra en vez de ser de un solo material es de dos materiales?
¿Se entiende cuál es la pregunta, no? ¿Que fuera O sea, una aleación? no. No es aleación. Este pedazo de la barra es de un material. Y el otro pedazo de la barra es de otro material, qué sé yo. Por ejemplo, esto es de aluminio y de acá para allá es de cobre. ¿Se entiende? Claro, tendría 2K diferentes, digamos. Exactamente, 2K diferentes. O sea que voy a tener dos constantes de propagación del calor distintas y voy a tener además dos espesores distintos. Porque ahora, pero por Dios. Voy a tener un L hasta acá y otro L acá. El L1 de aluminio y el L2 de cobre. Y entonces, ¿cómo se transforma la ecuación? Como les digo, me la voy a copiar. Esto es a los efectos de resolución de problemas. Entonces nos va a quedar que H ¿qué le pasa? Área, que es esa área, por delta de T. Yo también, perro, hijo de mi puta. Bueno, pasó, por favor, apaguen los micrófonos. Luca. Entonces acá va a quedar L1 sobre K1, L2 sobre K2. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Lo que ocurrió es que este K lo llevé abajo y compongo de forma tal que esto que aparece acá en el denominador se lo denomina por similitud con la ley de Ohm, que ya veremos bastante más adelante, en la resistencia térmica. L1 sobre K1 es la resistencia térmica 1 y L2 sobre K2 es la resistencia térmica 2. Y se dice que esas resistencias térmicas están en serie, porque el mismo flujo de calor atraviesa a ambas. Bueno, esto se utiliza en algunos casos cada vez más debido a las pérdidas de calor a través de superficies como ventanas, paredes, techos y afines. Entonces se los hace de materiales compuestos tratando de minimizar el flujo de calor para que en invierno no haga falta tanta calefacción, de forma tal de aprovechar integralmente, haciendo que esas resistencias térmicas sean grandes. Los casos emblemáticos donde es necesario tomar en consideración sí o sí son los aviones. Las ventanas de los aviones comerciales sí o sí tienen que tener una elevada resistencia térmica para que el flujo de calor a través de las ventanas sea el mínimo posible. Si no, sigo gastando energía que tiene que producir los mismos motores del mismo avión.
O sea, ahí nadie le presta nada ni le regala nada. Todo se produce ahí adentro. Entonces tengo que minimizar las pérdidas por conducción a través de las ventanas, del fuselaje, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? ¿Preguntas? No, profe. Todo bien, profe. Todo bien. Bien. Vamos al más complicado de los tres procesos y que por ende va a ser solamente enunciativa la descripción de la convección. Es un proceso complejo, se producen corrientes convectivas y ustedes dirán, ¿y a qué le llama corriente convectiva? Bueno, a través de un ejemplo. Si yo pongo una olla de aluminio, de acero inoxidable, de lo que les guste, con agua, un poquito más de la mitad de la olla, con agua, la pongo sobre el fuego y con cuidado de no quemarme me quedo mirando qué es lo que pasa adentro de la olla. Entonces lo que empieza a ocurrir es que el fuego que está arriba, esta mano izquierda mía, es la olla. Y esta mano derecha mía es la hornalla. La hornalla produce un flujo de calor así, hacia arriba. Pasa a través del material de la olla, aluminio, acero inoxidable, lo que fuere, y calienta el agua del fondo de la olla. Por lo tanto, el agua del fondo está a mayor temperatura que el agua de la superficie arriba. Entonces resulta ser que el agua que está abajo, en contacto con el fondo del recipiente, es menos denso, tiene menos densidad que la que está arriba en la superficie. Y entonces ahí arranca la corriente convectiva. El agua caliente que está en el fondo de la olla sube y el agua fría que está en la superficie libre de agua de la olla baja. Y entonces empieza, de un lado sube, del otro lado baja. Eso se ven como remolinos dentro del agua, porque yo se las estoy enumerando en forma ordenada. Ahora, el proceso es a como tenga lugar, como le parezca, como le quede cómodo. Entonces, hay corrientes convectivas que forman remolinos. Bien, de esa manera va a seguir el proceso de convección, agua caliente que sube, agua fría que baja. ¿Hasta cuándo? Y hasta que llegue a 100 grados. Entonces el agua entra en ebullición. Pero entonces ahora el calor no se usa más para las corrientes convectivas. Se usa para el cambio de estado, para transformar el líquido en vapor. Y mientras tenga agua dentro de la olla, la temperatura no va a subir de 100 grados adentro de toda la olla. Bueno, lo mismo pasa con los gases. Esos días de verano, a la siesta, no sé, 39, 40 grados, en una ruta, sol radiante. Voy en mi automóvil y si yo miro adelante a la distancia, no veo el pavimento o el asfalto. Veo un espejo. Y encima se mueve. Le llamamos espejismo. También se ve en los desiertos. ¿Y qué es ese espejismo? Es el aire que está en contacto con el pavimento o con el asfalto de la ruta, que se calienta y empieza a ascender. Y simultáneamente el aire frío de la atmósfera está bajando a ocupar ese lugar. O sea que la corriente convectiva se produce entre la ruta, el pavimento, el asfalto y la atmósfera, allá arriba. Entonces, como el asfalto se calienta y en buena forma, en esas condiciones al mediodía no se le ocurre tocarlo porque se va a pegar una quemada. Y la atmósfera está a la temperatura que tenga que estar, siempre más fría que el asfalto. Por lo tanto, el aire que está en contacto con el pavimento, con la ruta,
está más caliente que el aire que está un poco más arriba en la atmósfera. Y aparecen entonces las corrientes convectivas. Y eso es lo que nos hace ver el espejismo. ¿Está claro? Quiere Sí, decir profe. que si yo quisiera hacer un esquema de eso, limitando a mi recipiente, y supongo que está, como está por ahí de agua, es decir, es este volumen donde voy a analizar qué es lo que ocurre. Profe, ¿podría decirse que la corriente conductiva se genera por diferentes densidades? Convectiva. Esto es convección. ¿Está bien? Está girando un remolino acá, otro remolino acá, otro remolino acá, pero ordenado. ¿Se entiende? Esto es convección. Esto es conducción. Entonces, en los sólidos, conducción. En los fluidos, líquidos y gases, convección. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Vamos entonces a la tercera forma de transmitir calor. Profe, ¿y ¿Qué es en entonces el vaso? cuál es el enunciado? Pensé que había uno en parte ¿El enunciado de qué? de convección. Convección es eso. Y convección es la manera de transmitir calor en los fluidos. No sea que le llamen enunciado. Hay un título y un desarrollo. No hay un enunciado. ¿Entiende lo que le digo o no? Sí, profe. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, profe. Vamos a otro tema que también tiene su remoto. El tema es que yo tengo el Sol por acá y la Tierra por acá. ¿Cómo nos llega el calor que irradia el Sol a la Tierra? Acá, entre el Sol y la Tierra, hay vacío, no hay nada, no hay materia. Ustedes dirán, bueno, sí, pero hay unos planetas, pero la mayor parte es vacío. Entonces, allí habrá de nuevo el bendito flujo de calor de este tiempo, que a esto le llamamos H, y eso será igual a la superficie radiante. En este caso sería la superficie del Sol. Por la radiación de cuerpo negro, N, que como a lo sumo vale 1.
Cuando transmite todo el calor, vale 1. Y cuando absorbe todo el calor, vale 0. No hay nada. Se lo absorbió todo, no transmitió nada. La constante de radiación, que si digo constante porque es constante, una constante notable de la física, por la temperatura en grados Kelvin a la cuarta. De nuevo lo que van a encontrar en los libros y lo que van a encontrar en Wikipedia. A esto lo miden, como dijimos recién, en Joule, y entonces le va a quedar el calor en Joule sobre el delta de T en segundos, S, N, sigma, T a la cuarta. Después vamos a ver en qué medimos ese sigma. Y entonces, como le dije hace un rato, pero esto es potencia. Y lo hacen, nada más que ni se lo cuentan. Y le llaman potencia radial. Y esa potencia radial es igual a S por N por sigma por T a la cuarta. Y encima se traen la superficie del Sol, por ejemplo, cualquier superficie, la superficie del radiador del comedor de su casa. Y entonces dicen potencia radial sobre superficie igual a N por sigma por T a la cuarta. Ajá. Esta se parece mucho a una antena omnidireccional. La antena de una radio de amplitud modulada, que significa omnidireccional, que transmite en todas las direcciones. Quiere decir que yo puedo rodear a la antena con una esfera, calcular la superficie de esa esfera y decir qué potencia está radiando esa antena a través de la superficie de esa esfera. Bueno, en fenómenos físicos naturales, esa es la superficie del Sol. Y se habla de potencia radial. Bueno, ¿y la miden en qué? ¿Y en qué van a medir esto? La potencia radiada por unidad de superficie, Joule sobre segundo, sobre metros cuadrados. Por lo tanto, eso nos va a llevar a cuestiones relacionadas con la tecnología que presentan un comportamiento análogo desde el punto de vista de transmisión de ondas electromagnéticas, que es lo que acabo de mencionar, las antenas de radio. Por lo tanto, a eso se le va a dar un nombre propio después, que no viene el caso. Ya los que estudian electrónica, llegado el caso, estudiarán propagación y antenas, y ahí aparecerá el nombre que se le da. Pero lo que me interesa es, a partir de esto, ¿en qué mido sigma? Entonces, de nuevo, haré mi análisis dimensional diciendo, primer miembro, bien. Segundo miembro, n es adimensional, no juega. Sigma es lo que quiero ver en qué.
Profe, ¿qué era N? N es la radiación del cuerpo negro. Llega a la cuarta, grados Kelvin a la cuarta. Bueno, lo único que tengo es grado Kelvin a la cuarta. Entonces, para que aparezca el watt sobre metro cuadrado, esto tendrá que tener watt metro cuadrado grado Kelvin a la cuarta. Y esas son las unidades de sigma. ¿En qué va a venir expresado sigma? En watt sobre metros cuadrados grado Kelvin a la cuarta. ¿Está claro? ¿Y N? N, ya le dije, es adimensional, es un número puro, no tiene unidades. En todo esto la dificultad viene del hecho de que no manejamos bien qué son las ondas electromagnéticas que vienen recién al final del programa de este año. Y tengo que describir un proceso donde la transmisión es a través de una onda electromagnética. Entonces, bueno, con las herramientas que tenemos en nuestras manos a esta altura y los conocimientos previos a esta altura, tratar de definir la radiación como forma de transmisión del calor. ¿Estamos, jóvenes? Bien, con Sí, esto profe. cerramos entonces, ¿cómo dice? No, que todo claro, todo claro. Vamos para Bien, gracias. Pasamos entonces a termodinámica, es decir, el estudio de los gases. Y tenemos dos tipos de gases, o una clasificación en dos tipos de gases. Los gases ideales y los gases reales. En física es muy común idealizar para poder estudiar los fenómenos puros. Y después habrá que pasar a la realidad, a lo que ocurre en realidad. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque si uno piensa en la forma en la que se fue adquiriendo el conocimiento como patrimonio de la humanidad a lo largo de los 2 o 3 últimos siglos, es decir, siglos XVIII, XIX y XX, quienes desarrollaron todas estas cuestiones, al empezar no tenían ningún conocimiento de esto, es decir, no había conocimiento previo. Entonces es como empezar a tantear, empezar a probar distintas alternativas hasta llegar a algo que fuera medianamente satisfactorio. En algunos casos fue medianamente satisfactorio, en otros casos fue altamente satisfactorio. Entonces, si nosotros pensamos 3 siglos atrás, el aire, componente principal de nuestra atmósfera, que es una mezcla de varios gases, que le llamamos aire, para esa gente el aire siempre era un gas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no cambiaba de estado. El aire era siempre gas. Nunca era líquido, mucho menos sólido. Y de allí la denominación de gases ideales para todos aquellos gases que a las temperaturas reinantes en la Tierra
en nuestro planeta Tierra siempre son gases. Bueno, entonces el oxígeno, el nitrógeno, bueno, el propio aire, estos dos, oxígeno y nitrógeno, son componentes del aire. Son gases ideales. Y estos gases ideales se comportan de tal manera que nos permite desarrollar una teoría para poder estudiarlos y poder usarlos en máquinas, o sea, transformarlo a la luz de la tecnología, como aplicación de las leyes y principios que fueron apareciendo. Entonces, los gases ideales tienen particularidades tales como la mayor parte del volumen que ocupa un gas es vacío. ¿Por qué? Y porque el volumen que ocupa cada una de las moléculas que forma el gas es despreciable frente al volumen del recipiente que lo contiene. Segundo, las interacciones entre las moléculas, en el caso de los gases diatómicos, o entre los átomos, entre los gases monoatómicos, son siempre choques elásticos. No hay pérdida de energía por deformación o por fricción. En esas condiciones decimos que estamos en presencia de gases ideales. ¿Y cuáles son las leyes principales que deben cumplir los gases ideales? Una, la escribí, ya la borré también, la vamos a volver a escribir porque la vamos a seguir usando. Una es la primera ley de la termodinámica, que dijimos que expresa que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo mecánico. Y ya dijimos que esta ley se expresaba de esta manera porque agrupaba las energías microscópicas en el primer miembro y las energías macroscópicas en el segundo miembro. Primera ley de la termodinámica. Rige para los gases ideales. ¿Y cuál otra? La ecuación general de estado de los gases ideales, que expresa que presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases ideales por la temperatura en grados Kelvin. Bueno, esto hace aparecer los tres parámetros termodinámicos básicos: presión, volumen, temperatura. Entonces yo pregunto, primero ustedes ya la han visto y ya la han usado a esta ecuación general de los gases ideales en química. ¿Es así o no es así? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces yo pregunto, ¿qué es la ecuación general de estado de los gases ideales? ¿En qué la mido? ¿Qué pasó? ¿No se escucha, padre? Bueno, cuéntenme en qué medían en química. Después veremos qué hacemos aquí.
¿En qué medían la presión? Bares. Atmósferas. En Atmósfera. atmósfera. ¿En qué medían el volumen? ¿Pico? Litros. En litros. Bueno, entonces vamos a ir poniendo acá abajo esto dijimos que era número de moles. Mol. Esto, no sé, ya veremos. ¿Y la temperatura? Kelvin. En Kelvin. Grado Kelvin. Bien. Entonces, como acá no hay atmósfera ni litro, y acá tampoco, entonces acá en el numerador tendrá que haber atmósfera y litro. El mol ese se tiene que ir, entonces será sobre mol. Y el grado Kelvin también se tiene que ir, mol grado Kelvin. Y entonces cuando ustedes usaban la presión en la atmósfera, el volumen en litro, mol, la temperatura en grados Kelvin, le daba R en atmósfera litro sobre mol grado Kelvin. ¿Le encuentran algún significado a eso? Yo no. Bien. Entonces, es como que han estado usando una ecuación que no saben para qué sirve. ¿O qué expresa? Vamos a ver para qué sirve y qué expresa. Si yo expreso todas las unidades en el sistema MKS racionalizado, MKS, ¿en qué medíamos la presión el año pasado en el MKS? Vamos, vamos. Bar. ¿Cómo dijo? En bares. Y un bar es una atmósfera. Pascales. Pascal. ¿Y qué es un pascal? Lo pongo acá pascal. Newton sobre Newton. metro cuadrado. Sí, señor. Entonces pascal es Newton sobre metro cuadrado. Y entonces el volumen, ¿en qué lo tengo que medir? Metro cúbico. Sí, señor, en metro cúbico. Yo puedo simplificar esto con eso. ¿Y Newton metro qué es? Joule. Joule. Quiere decir que P por B es trabajo o energía. Y del otro lado, fíjense que también pasa lo mismo. Dejo el mol como está. Dejo la R como está. Y acá adentro, en vez de atmósfera litro, pongo su igual. Joule. Sobre mol, grado Kelvin. Mol con mol se va, grado Kelvin con grado Kelvin se va, y el primer miembro está en Joule y el segundo miembro también está en Joule. Por lo tanto, señores y señoras, la ecuación general de estado de los gases ideales es una ecuación energética. Compara energía. Igual que la primera ley de la termodinámica. ¿Está claro?
¿Preguntas? Ahora sí, profe. Bien. Entonces, cuando a usted le pregunten qué es la ecuación general de estado de los gases ideales, una ecuación energética. Me da la medida de las distintas transformaciones energéticas que ocurren en los gases ideales. Esto es solo para los gases ideales. Esto es genérico para todos. Bien. Está claro hasta acá, ¿no? Miren que todo lo que yo voy a avanzar a partir de ahora está en función de todo lo que hemos dicho acá. Si esto no está claro, el avance de lo que sigue no va a estar claro tampoco. Bueno. Entonces, a la luz de la ecuación general de estado de los gases ideales, tengo que hacer aparecer las 4 transformaciones termodinámicas básicas. Por lo tanto, tendré que empezar por hacer aparecer aquellas que son evidentes en la ecuación general de estado de los gases ideales. Y entonces, ¿a dónde va a ir a parar todo eso? A un gráfico presión, volumen. Esas son mis variables termodinámicas. Y ustedes dirán, sí, pero falta la temperatura. Bueno, sí, pero vamos por partes. Vamos despacio. Entonces, como transformación evidente, este parámetro que permanece constante. Y si la presión permanece constante, para todo volumen, P es igual a constante. La otra que es evidente es el segundo parámetro termodinámico. Los dos están en el primer miembro, que es volumen constante. Y entonces, para cualquier presión, salió medio chueco, pero créanme, esto es volumen constante. Y estas transformaciones termodinámicas empiezan a tener nombre propio. Una transformación a presión constante se llama isobárica. Una transformación a volumen constante se llama isocórica o isócora. Y ahora se terminó el dulce. ¿Por qué? Y porque ahora tengo que hacer que permanecer constante a esa. Al tercer parámetro termodinámico, la temperatura. Y entonces ya no es tan simple como antes. Yo le preguntaría así a Boque Carro, ¿cómo representan una transformación a temperatura constante en el gráfico PV? Bueno, entonces Profe, lo que hay que hacer, diga, ¿cómo dijo que se llamaba la transformación a volumen constante? isócora o isocórica. Ya vamos a volver sobre los nombres y sobre todas las características. Bien, lo primero que vamos a hacer es suponer un sistema cerrado. Esto que estoy señalando allí es un émbolo móvil que se puede mover para abajo, para arriba. Aquí dentro tengo encerrado un gas ideal
y dije un gas encerrado. O sea, no se puede escapar por ningún lado. Por lo tanto, eso quiere decir que la cantidad de sustancia permanece constante adentro del recipiente. Y la cantidad de sustancia en la ecuación está representado por el número de moles. El número de moles que permanece constante por ser un sistema cerrado. R, que es una constante notable de la física. Y la temperatura que permanece constante por enunciado del problema, T igual constante. Obtengo que P por B es igual a constante. ¿Y de qué otra forma lo puedo escribir a eso? P1, B1 igual a P2, B2 y así sucesivamente igual constante. ¿Y cuánto vale la constante? N por R por T. ¿Estamos hasta acá? Esto recibe el nombre de, no importa, pero yo se los cuento, porque si no, más de uno viene y me dice, pero eso era la ley de fulano tal, porque lo leí en tal libro. Bueno, entonces, esta es la ley de Boyle. Y Mario. Dicen los libros de historia de la ciencia que tanto Boyle como Mariotte llegaron, uno en Francia y otro en Inglaterra, a las mismas conclusiones sin conocer. Este no sabía lo que estaba haciendo este y este no sabía lo que estaba haciendo este otro. Por eso le pusieron ley de Boyle o Boyle y Mariotte. Pero eso desde lo anecdótico. Ahora yo me voy a quedar con esta. Profe, una pregunta. Esto de que T es constante es por cómo es el sistema, digamos. O sea, es la forma en la que hacemos que T sea Yo constante. tengo tres parámetros termodinámicos que los tiene subrayados allí en rojo. Y de lo que se trata es de hacer permanecer constante uno a la vez. Ya vimos qué pasa cuando la presión permanece constante, después vimos qué pasa cuando el volumen permanece constante, y ahora estamos analizando qué es lo que pasa cuando la temperatura permanece constante. Claro, bien, sí. Tengo que llegar a graficar algo aquí en el diagrama PV, donde la temperatura permanece constante. Así como grafiqué volumen constante, presión constante, tengo que graficar temperatura constante. ¿Está bien? Sí, sí. Gracias. Bueno, esto se va a complicar rápido, ¿eh? Entonces, mis variables son B y P. Esta es la variable dependiente, esta es la variable independiente. Y es una constante. Entonces, si yo despejo de acá el valor de la presión constante, que sé que vale N por R por T, sobre volumen. Y esa es la función que tengo que graficar. Es como si fuera I igual a una constante sobre X. ¿Cómo se grafica eso? Recuerden que les he dicho que la matemática es la herramienta de la física. Sin matemática Una no curva. avanzamos en física. ¿Cómo? Una curva, sí. ¿Qué curva? Hay muchos tipos de curvas. Circunferencia, elipse. Asintótica. Asintótica. Asintótica es... La asíntota es una de las propiedades de la curva. ¿Asintótica a quién?
Eso es una curva que se llama hipérbola equilátera y tiene dos ramas. Una rama en el primer cuadrante, acá, y otra rama en el tercer cuadrante, para volumen negativo o presión negativa. Como no existe presión negativa o volumen negativo, solo tiene sentido en el primer cuadro. Y su representación gráfica es esta. Esto es una transformación a temperatura constante y se llama transformación isotérmica. Los cambios de estado en los que hablábamos, de los que hablábamos en la clase pasada, calor de fusión, calor de vaporización, son transformaciones a temperatura constante. Hasta que no todo el hielo se transforme en agua, la temperatura permanece en 0 grados. Hasta que no todo el agua se transforme en vapor, la temperatura permanece en 100 grados. Son procesos isotérmicos. Bien. Y nos falta la cuarta y última. Por ahora, por lo menos. Que ya no sale de acá, sino que sale de acá. Y se llama transformación adiabática, sin intercambio de calor. O sea, ¿puedo borrar? Q igual 0. Se llama transformación adiabática. Así como lo que caracterizaba la transformación isotérmica era la ley de Broglie-Mariotte, o sea, P por B igual a constante, lo que caracteriza a la transformación adiabática tiene una ligera variación. Es P por B a la gamma igual constante. Que también lo podría escribir como P1, B1 a la gamma igual a P2, B2 a la gamma igual constante. Y esto se llama ecuación de Poisson. Lo paradigmático de esto es que Poisson, poison, en inglés es veneno y en francés es pescado. Más allá de estas cuestiones anecdóticas de los idiomas, ¿quién es gamma? Porque acá era uno el exponente, por eso no se pone. Pero ahora es gamma, distinto de uno. Bueno, gamma es el exponente adiabático. Y gamma es igual al Cp sobre el Cv. Calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante.
Si bien yo en aquel momento, la clase pasada, no hice ningún comentario sobre esto, en los gases es notorio y emblemático. No es lo mismo el calor específico a presión constante que el calor específico a volumen constante. Normalmente el CP es mayor que el CB. Por lo tanto, esto implica que gamma es mayor que U. Ajá. ¿Mucho mayor que 1? No, un poco mayor que 1. De nuevo, a mí me toca explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Por lo tanto, si ustedes me preguntan por qué es así, yo le tengo que contestar por qué tiene dos ojos. Porque así lo hizo la naturaleza. Porque así lo hizo la naturaleza. Entonces, el gamma para los gases biatómicos vale 1,41. Como el oxígeno, el nitrógeno y en general el aire. Para los gases monoatómicos, 1,22. Ahora, si en la ecuación que yo le llamé calorimétrica, en vez de usar la masa en gramos, uso la cantidad de sustancia, que es lo mismo que la masa, el número de moles, o sea, Q igual al número de moles por el calor específico del que se trate, a presión constante o a volumen constante, por el delta de T. Lo que voy a obtener es el calor específico molar, porque acá estoy usando el número de moles. ¿Se entiende lo que digo o no? En vez de ser el calor específico en calorías sobre gramos grados centígrados, será el calor específico en calorías sobre mol grado Kelvin. Y se le llama calor específico molar a presión constante o a volumen constante. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque si yo tengo el calor específico molar, que es con C mayúscula, a presión constante, y le resto el calor específico molar a volumen constante, fíjense lo que obtengo. La constante universal de los gases ideales. Esto se llama ecuación de Meyer. Y entonces, al igual que antes, yo tengo que despejar de acá la presión. Y entonces la presión será igual a la constante, que ahora no es más N por R por T, ¿eh? Eso era cuando el exponente acá era 1, ahora ni sé cuánto vale. A la constante sobre el volumen elevado a la gamma. Y esta es la función que tengo que graficar ahora. Y entonces, ¿qué pasó allí? Y lo que pasó es que este volumen a la gamma, como gamma es mayor que 1, 1,41, 1,22, el denominador crece más rápido que en el caso de la transformación isotérmica. O sea, tiene más pendiente la curva.
vuelve a ser una hipérbola, pero ya no es equilátera. Entonces tiene más pendiente. Y entonces habrá que dibujarla. Y esto es Q igual C. Entonces, esta es la transformación a volumen constante, es isócora o isocórica. A presión constante es isobárica. A temperatura constante es isotérmica. Y Q igual a 0 es transformación adiabática. Y entonces ahí tienen en un mismo gráfico presión-volumen las 4 transformaciones termodinámicas básicas. Isocórica, isobárica, isotérmica y adiabática. ¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? No, Para mí profe, está claro, habrá que leer el teórico un poco. Después. Y obviamente que con lo que yo desarrollo aquí en estas clases no es suficiente para aprender el tema. Claro, sirve Después, para, cuando como entren a sus referencia. casas, bueno, ya están en sus casas, supongo. Sí. Leer, repasar, consultar en lo que ustedes quieran, en internet, en los libros, hay de todo un poco por todos lados. Profe, ¿Sí? en la ecuación de Meyer era calor específico a presión constante, pero molar. Molar, sí, señorita. Gracias. ¿Algo más? ¿No hay más preguntas? Profe, yo tengo también que dice calor específico molar a presión o volumen constante, entonces sería en función del volumen. eh, No. no sé. A ver. Para obtener el calor específico molar a presión constante, usted parte de una transformación isobárica, que es lo que ocurre con el calorímetro de las mezclas. Yo no les dije nada, pero todo ocurre a presión atmosférica, no varía la presión. Entonces lo que está obteniendo es el calor específico a presión constante. Si además de obtener el calor específico a presión constante lo hace para un mol de sustancia, no para un gramo, sino para un mol, obtiene el calor específico molar a presión constante. Si luego hace lo mismo para el calor específico a volumen constante, que es bastante más complicado poderlo hacer en la práctica, porque lo que tengo que mantener constante es el volumen, no la presión, entonces obtendré el calor específico molar a volumen constante. Si ahora al calor específico molar a presión constante le resto el calor específico molar a volumen constante, lo que obtengo es la constante universal de los gases ideales, R. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, hasta aquí por hoy. La próxima clase empezaremos a ver qué es lo que ocurre en cada una de estas 4 transformaciones termodinámicas básicas. Y cuando digo qué es lo que ocurre, es a la luz de la primera ley de la termodinámica, que dice que delta de U es igual a Q menos W. Bueno, pues tendremos que encontrar delta de U, Q y W para cada una de las 4 transformaciones termodinámicas básicas. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias por la clase. Nos vemos el lunes. No, Gracias, por favor. profe. Que tengan linda semana. Nos vemos la Profe, semana una que viene. consulta, una consultita. Sí, En las transformaciones adiabáticas no hay transferencia de calor, en las otras sí. claro. Lo único que permanece constante es lo que yo expreso como enunciado del problema. Si digo P igual constante, es lo único que queda constante. Si digo V igual constante, el volumen es lo único que queda constante. Si digo temperatura igual constante, la temperatura es lo único que queda constante. Todo lo demás varía. Y cuando digo transformación adiabática, lo único que permanece constante es el calor igual a 0. O sea, no hay transferencia de calor. Ah, bien, profe, eso me faltaba, gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno, que tengan linda semana. Nos vemos Gracias, profe, igualmente. el lunes que viene, si Dios quiere. Chao, profe, nos vemos.